Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo del Chef de la Política. Países federales y países unitarios. Esperemos sus críticas. Amigos del Chef de la Política, bienvenidos al capítulo ¿qué son los federalismos? ¿Qué son los unitarismos? ¿Para qué sirve un país cuando se lo denomina federal? Como la República Federal de Alemania, por ejemplo, o la República Federal Argentina o brasileña. ¿Y qué significa ser un país unitario? Como Francia, como Ecuador, como Colombia, como Perú. Un capítulo súper interesante para que veamos cuáles son los puntos realmente de diferencia entre un país y otro. Eso por un lado. Por el lado de la cocina, ahora ceviche de camarón. Una especialidad del Ecuador que va dirigido este programa especialmente a mi amigo César Costa, docente, profesor, un tipo brillante, profesor de física de la Universidad Politécnica Nacional acá en el Ecuador, que ya me llegó el comentario que ha dicho que en los últimos programas hago casi arroz con huevo, unas cosas simples, y para la gente del exterior el arroz con huevo es una cosa espectacular y deliciosa, pero a don César Costa parece que no le gusta, así que para él va un programa un poquito más depurado. Y bueno, vamos a empezar agradeciendo a nuestros auspiciantes, Primicias, el periódico comprometido. Si quieres escuchar las noticias lo más objetivas posibles, con las visiones de un lado y del otro, con un análisis, con documentación, gente profesional como los periodistas de Primicias, ahí está www.primicias.com.es, el diario bien informado, y para que tú te informes mejor y compagines las noticias con lo que encuentras acá en el Chef de la Política. Y también agradecemos por supuesto a www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes un libro, tienes un manuscrito que buscas publicar, que no encuentras un espacio, andas a esa dirección. La publicación no te cuesta, la impresión, la corrección de estilo, la diagramación, y además tienes tus regalías como corresponde. www.pescaditoeditoriales.com, que tiene ahora mismo 4 libros espectaculares. El primero, La Utopía Reaccionaria, que es un análisis, una radiografía muy interesante de los 10 años de hegemonía del presidente Correa en el Ecuador. Los 2 tomos de Política y Justicia en América Latina, tomo 1 y tomo 2, donde es una selección de varios casos donde se comparan cómo funcionan los poderes judiciales, la justicia en general, en varios países de la región de América Latina, y cómo hay una interacción siempre permanente con la justicia. Y elecciones y partidos políticos, en el caso ecuatoriano, un análisis nacional y subnacional. Y ahora además, tenemos en los próximos días el lanzamiento del libro de Manuel Alcántara, uno de los politólogos más reconocidos y más prestigiosos de América Latina, profesor emérito de la Universidad de Salamanca, La democracia fatigada. Estén atentos que www.pescadito Editoriales tiene ese libro espectacular que va a salir ahora, unos días luego del programa. Y ahora con este delantal maravilloso de la Bretaña, este lugar tan particular, místico, mágico de Francia, lleno de una serie de valores culturales, de una raigambre histórica enorme. Muchas gracias de este delantal, que es un obsequio de mis buenos amigos allá, David, Aurora, Maya y la Florita, que mi profesora de francés. Les mando un abrazo desde acá hasta Nantes, la ciudad donde ahora mismo están. Y bueno, vamos a empezar nuevamente. Decía, el programa tiene que ver con federalismos y unitarismos. ¿Cuándo un país es federal? ¿Cuándo un país es unitario? Y el ceviche de camarones, una cosa espectacular, con unos camarones maravillosos de un tamaño que son 4 y 5 veces más grandes de los que pueden encontrar alrededor del mundo. El camarón ecuatoriano, el mejor camarón que pueden encontrar. Y bueno, entonces empecemos haciendo una primera gran distinción. Los países unitarios en general son aquellos en los que el poder político está concentrado en lo central, en la capital de la República, en Quito, en Lima, en Bogotá. El país presidencial, el país federal, por el contrario, el poder está en las provincias, en los departamentos, está en la parte de abajo. Es decir, el poder no está en Buenos Aires, capital federal, sino en Santa Fe. El poder federal en Argentina mismo está en Misiones, está en las provincias. Vean que, por tanto, la idea más importante es que en los países unitarios el poder de arriba se distribuye hacia abajo, a las provincias, departamentos o estados, o como se llame en el país que ustedes quieran. El país federal, el poder está abajo, en las provincias o departamentos, y ellos ceden una parte muy pequeña de su poder al gobierno central.
País emblemático por ser federal, los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos de los países emblemáticos por ser unitarios, los latinoamericanos o Francia. Esa es la idea de fondo y con eso vamos a empezar con el ceviche. Primera cosa, tomamos el tomate, que ya lo hemos lavado bien, lo partimos y lo cortamos en unos cuadritos, no tan pequeños en realidad, no tan pequeños. Vamos a cambiarnos de cuchillo y esta es la primera parte. Luego de esto vamos a dejar a los tomates con un poco de limón, un poco de sal por supuesto y un poco de aceite de oliva si es que a ustedes les viene bien. Primera etapa del ceviche, el tomate, cuadraditos y nuevamente va el programa para mi amigo César Costa, que ha criticado que cada vez los programas del Chef de la Política son más simples y elementales en cuanto a la gastronomía. Bueno, esperemos que le guste y esperemos que él pueda hacer al menos esto. Entonces, empezamos con el tomate está picado y ahora vamos a pasar a una segunda idea fundamental en cuanto a los países federales respecto a los unitarios. La primera ya les había dicho, ¿no? Los federales, el poder está abajo, en las provincias, en los departamentos y va arriba, que ceden una partecita nada más al gobierno central. Los países unitarios, en cambio, el poder está en el gobierno central, en las capitales de los países, efectivamente, y lo que hacen es distribuir algo de poder a las provincias. Vean que es una lógica bien diversa. ¿A qué nos referimos con el poder? Básicamente el poder político y el poder más importante, o uno de los más importantes, el económico. Se entrega plata desde arriba hacia abajo o la plata se recauda de abajo y pasa hacia arriba. Ahí hay una cuestión de fondo. Y en el siguiente bloque vamos a ver cuáles son las razones de fondo que marcan para que unos países prioritariamente sean federales respecto de otros que son unitarios. Pero eso en el segundo bloque con el que volvemos pronto con esta maravilla de la Bretaña en Francia. Nos vemos pronto. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Y volvemos, amigos, con la segunda parte, el segundo bloque de este capítulo 6, segunda temporada del Chef de la Política, países federales versus países unitarios. ¿Por qué un país es federal y otro país es unitario? ¿Cuál es la razón? Y hay una razón que es de fondo, simple y sencilla: el territorio. Los países más grandes en territorio, en general, es más prudente y conveniente que sean federales. Los países más pequeños en territorio, es conveniente en términos políticos de gobernabilidad, ya voy a hablar algo de eso, que sean unitarios. Y aquí la pregunta para ustedes: yo no conozco un país chico en términos de territorio, no de población, de territorio que sea federal. Nuevamente, en general, país federal, país grande. Venezuela, aunque tiene un federalismo más o menos, ya voy a hablar también de eso. Argentina, enorme. Brasil, enorme. Deutschland, por supuesto. Los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente. Y los unitarios, los más pequeños en términos relativos: Colombia, Ecuador, aunque Colombia no es tan chica en realidad, pero son países unitarios. Hay otra gente que dice: la diferencia entre unitario y federal no tiene que ver con el tamaño del país, sino que tiene que ver con una raigambre histórica, cultural. Naciste como unitario, siempre fuiste unitario; naciste como federal, siempre fuiste federal. Un tema bien interesante de discusión. Y si ustedes conocen nuevamente un país pequeño en población o en territorio fundamentalmente, que a pesar de eso sea federal, manden el comentario y podemos establecer una discusión muy interesante. Pero bueno, con esa idea vamos a pasar con la cebolla paiteña, como le dicen en Ecuador, o la cebolla roja.
Cortamos, yo tengo una cebolla enorme, como dicen acá, una mama cebolla ha tenido. Y la vamos a picar en... No me acuerdo cómo se llaman estas. Este tipo de corte, juliana creo que se llama. Tengo un asiduo oyente que es una persona bien interesante, no le conozco. Siempre me ve y siempre me critica. Y no me critica el contenido del programa, sino la cocinada. Pucha, me critica mal, así como a hijo me sabe dar. Pero me gusta mucho. No me acuerdo ahorita el nombre de él. Para agradecerle, porque me enseña cosas de la cocina más que del programa, que está bien. Entonces, miren, hacemos este corte y lo que vamos a hacer es colocar en este bowl ya directamente. Yo iba a colocar separadamente todas las cosas, pero la producción insiste en que no, que hay que poner todo junto directo. Bueno, ya, pongamos todo junto. Uno aquí simplemente es un obrerito de esta actividad, entonces tiene que cumplir órdenes. Y le vamos a agregar un poquito de limón. Con esto le vamos a dar nombre a este ceviche, le vamos a dar cierta personalidad. Ponemos un poco de limón. También me han sugerido que exprima directamente con las manos, pero mejor así, se ve mejor. Y vean, ahí tenemos esto listo. Le vamos a mover un poco y le dejamos por acá para macerar y seguimos con nuestro programa y seguimos con el tema de los federalismos. Entonces, ideas claras iniciales. Federalismo, poder de abajo hacia arriba. Presidencialismo de arriba hacia abajo. ¿Por qué unos países son federales y otros unitarios? Básicamente los grandes en términos de territorio, y puede ser esto relacionado con población, federales, los pequeños en territorio y en población, unitarios. ¿Cuál es el punto de fondo que hace a unos países más federales que otros? Básicamente que la Constitución Nacional, que esto voy a hablar enseguida, le dé mayor capacidad de acción a las provincias, a los departamentos, respecto del Estado central. Es decir, que Missouri y Mississippi tengan mucho poder como estados y que Washington tenga poquísimo poder. Hay algunos países que son muy federales en ese sentido. La República Federal Alemana es otro de esos. La Bavaria tiene mucho poder respecto a Berlín. Pero hay otros países que, a pesar de ser federales, en la realidad, en lo que se observa, no son tanto, porque el gobierno central sigue teniendo mucho poder. Venezuela, un caso de esos. A pesar de ser federal, parecería ser que actúa como si fuera unitario. ¿Y cuál es la diferencia entre los unitarios? Que es la otra cuestión. ¿En qué medida el gobierno está descentralizado? Sin dejar de ser unitario. El poder en Quito, el poder en Bogotá, el poder en Lima. Las provincias, los departamentos, los estados, como se llaman, tienen muchas capacidades de autogobierno y de autogestión. Insisto, la llamada descentralización. Si eres más descentralizado, sigues siendo unitario, evidentemente, pero hay más capacidad de gestión política y sobre todo económica en las provincias. Si es que es el caso contrario, es un gobierno mucho más central. Vean que ahí hay una diferencia, no solo entre federalismo y unitarismo, sino dentro de los federalismos y dentro de los unitarismos. Dos formas de distribución del gobierno distinto. Y ahí, para que tengamos clara la película en la cabeza, ¿cómo clasificamos el régimen político? Democracia, autoritarismo. ¿Cómo clasificamos las formas de gobierno? Presidencial, parlamentaria. ¿Cómo clasificamos la distribución del poder político dentro de una democracia o de un autoritarismo? Países federales, países unitarios. Con eso en la cabeza, tenemos resuelto la mitad más uno de las ideas en torno a por qué unos son federales, por qué otros son unitarios. Pero hay otros detalles que son fundamentales que les voy a contar enseguida, pero ahora voy a seguir con esto. Yo al ceviche de camarones le pongo pimiento amarillo. Y los detractores saldrán a decir, ¿cómo un ceviche nos lleva pimiento amarillo? Bueno, sí, ya. Yo creo que eso depende de quién cocina. A mí me parece que el pimiento amarillo le da un sabor espectacular a la comida, a cualquiera, y esta no es la excepción. Y le ponemos pimiento
amarillo. ¿Qué hacemos con esto? Picamos así de forma muy simple. Vamos a traer el mismo bowl que teníamos acá y acá agregamos el pimiento amarillo. Si usted no quiere el pimiento amarillo, no le gusta, no le ponga. Paremos de sufrir. No critique. Disfrute la vida, señor, señora. Tenemos listo eso y con esto nos vamos a nueva pausa. Agradecemos a nuestros auspiciantes, primicias, www.pescadito Editoriales, y volvemos con la parte final de este maravilloso ceviche que está ya cerquita. Vamos con la tercera y última parte del Chef de la Política. Este capítulo súper interesante entre federalismos y autoritarismos. Mejor, países que son federales respecto a los que no lo son unitarios. Y vamos con el siguiente punto. La naranja. Tomamos el bol donde está todo listo. Tenemos acá un colador, cernidera, como le dicen en algunos países, en algunas regiones, en América Latina fundamentalmente. Vamos a colocar solo una. Esto le da un toque un poquito dulce al ceviche, y este ceviche, he de decir para la gente que nos ve desde afuera, tiene miles de diversas formas de cocinar, y acá en el Ecuador mismo hay varias. Vamos a agregar ahora el tomate. La gente de la costa acá tiene otra forma de preparar, en Esmeralda, en Guayas. Cada uno tiene una forma distinta y seguramente la gente estará molesta diciendo, no, así no se hace el ceviche. Bueno, esta es la forma en la que yo hago el ceviche. Tomamos de acá una cucharita. Vamos a mezclar y ahora vamos a poner la parte más importante, que son estas maravillas. Los camarones. Vean esa cosa tan linda. Tienen mucho limón, tienen un poco de sal, tienen un poco de pimienta. Han estado mucho tiempo ya ahí, dándole vueltas, macerándose, y ahora les agregamos. Miren eso. Esto está casi listo, hay que dejarle un tiempito, pero hasta que esto se mezcle, vamos a seguir hablando de cuál es uno de los rasgos fundamentales de los federalismos que los diferencia del presidencialismo, más allá de los que les he mencionado. ¿Y saben cuál es? Que en realidad, para poner las cosas simples y sencillas en un país federal, es como si, no es así, pero es como si existieran varios países metidos en el país. Así de simple y sencillo. Por ejemplo, vamos a tomar a la Argentina, ¿viste? La Argentina tiene una constitución nacional, que es la constitución que rige para todo ese maravilloso país del sur del continente americano. Pero cada una de las provincias de Argentina tiene otra constitución. Es decir, Córdoba, que hablan así medio cantado, así como los cuencanos ecuatorianos, tienen su propia constitución. Y tenemos una legislatura para toda la Argentina que funciona en el centro del país, y tenemos una legislatura que es de Córdoba. Y tenemos un poder ejecutivo central que gobierna toda la Argentina, donde está ahora el señor Milei, y tenemos un gobernador que es como si fuera un presidente para Córdoba, y una Corte Suprema, la Corte Suprema de la Nación Argentina, que está en Buenos Aires, y tenemos la Corte Suprema de Córdoba, y así para todas las provincias de Argentina, para Santiago del Estero y todas las provincias de ese maravilloso país. Y así en todos los federalismos, lo mismo en los Estados Unidos, lo mismo en Deutschland, Alemania. Ese es un punto bien importante. Entonces, otro tip, el federalismo, el país federal, funciona como si tuviera varios países pequeños allá adentro. Y vean que para ser federal entonces se necesita no solo que un país sea grande, sino que existe una coordinación enorme entre el gobierno central, el de Berlín, el de Buenos Aires, capital federal, el de México, por supuesto, los amigos mexicanos, órale, también son federales, respecto a las provincias, a los departamentos, a los estados. Que ese problema no existe en los países unitarios, porque en el país unitario tienes una legislatura para todo el país, una Corte Suprema para todo el país, un presidente o un poder ejecutivo en general para todo el país. Vean que esa es una diferencia de fondo. Y nuevamente, para que esto funcione en general, se requiere que sean países grandes. Aquí en este equinoccial país, en la parroquia que es Ecuador,
se proponía hacer un federalismo con un país chiquito. Si somos 4 gatos, cada gato quiere tener un país chiquito, ser federal. No, pues. Si ni con una constitución para todos podemos ordenar. Imagínense con 24 constituciones, la constitución de la República Independiente de Sucumbíos, peleando y discutiendo con otros países, con otras provincias, con la constitución de la provincia de Imbabura sobre el tránsito, sobre quién puede, a qué edad puedes conducir un vehículo. Nah, esto es en general para países grandes. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro ceviche, ya no nos falta mucho. Y ahora nos falta una parte fundamental, pequeñita, básica, pero decisiva, que es el cilantro. Yo no sé si esto hay en otros países de acá. A veces me han de decir, pucha, salió súper nacionalista, piensa que en Ecuador hay todo. Sí, capaz que soy así. Me he mexicanizado. No estoy seguro, pero yo no he visto en otros países, capaz que sí hay. Si es que alguien conoce, escriba, comente. Si este es un programa para recibir críticas, yo no me enojo, no me pongo bravo, no insulto. Iba a decir otra palabra, pero no vale decir aquí. No me enojo. Digan, comenten. Creo que hay en otros países, yo lo he visto solo acá. Ponemos un poco de nuestro cilantro. Y bueno, este ceviche espectacular está casi listo. Y ahora viene una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Hay gente que le pone esto al ceviche de camarón, la salsa de tomate. A mí personalmente no me parece que le va, pero hay gente que dice, sin salsa de tomate no es ceviche, hermano. Bueno, ya ponle, güey, ponle. No pasa nada. Y luego hay preguntas adicionales. ¿Le pones o no le pones chifles? Algunos dicen, en la costa es chifles. Y los serranos dicen, no, con tostadito queda mejor. Pucha, ponele chifles, ponele tostado, lo que sea, pana. O ponen los dos, yo le pongo los dos. A lo bestia, como dice por ahí un comediante súper importante ecuatoriano, Andrés Crespo. Espectacular él y su producción. Pero bueno, entonces yo le voy a dejar así, el ceviche está prácticamente listo. Y ahora, en la parte final, 2 o 3 minutos, pues unas pastillitas que te resumen todo esto. Si no quieres ver todo el programa y te aburre, ya, ok, ya te pongo ahorita 3 minutos para la diferencia entre entre gobiernos federales y unitarios, no presidencialismos ni parlamentarismos, federales y unitarios. Ya volvemos enseguida. Amigos, amigas, este capítulo ha sido súper interesante y hemos discutido sobre los países federales y los unitarios. Y algunas ideas básicas que nos resumen esto. En general, los países federales son los países grandes, los que tienen mucho territorio, población también, pero sobre todo territorio. Esa es una idea fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tienes un país tan grande como los Estados Unidos, por ejemplo, como la Argentina, como México, es más fácil que puedas organizar al país desde las localidades, desde la provincia, el departamento o el estado, como vos le quieras llamar. Y los países pequeños que adolecen de ese problema pueden ser organizados de forma más fácil desde el gobierno central, desde Quito, desde Lima, desde Bogotá. Y esa es la diferencia de fondo. Por otro lado, también mencionamos que hay otras diferencias, evidentemente. En los países federales da la impresión que son varios países que comulgan y que están alrededor de un gran país, porque cada uno tiene su propia constitución, su propia legislatura, su propia corte, su propio gobierno central. Y eso marca unas dificultades en ocasiones de lo que en la ciencia política se llama problemas de coordinación entre las provincias y el gobierno central. En los países unitarios, en cambio, la gran discusión no está tanto entre si sigo siendo unitario o dejo de ser, sino cuán descentralizado soy. Es decir, el poder ejecutivo captura todo desde Quito, desde Lima, desde Bogotá, y lo que vamos a discutir es en qué medida nuestras provincias, nuestros departamentos, nuestros estados tienen un poco más de capacidad de autogestión. Un tema súper interesante, bien interesante, insisto, para estudiar en qué medida la gobernabilidad y la democracia es más sostenible en unos países respecto de otros, en qué medida eventualmente la corrupción, por ejemplo, está más presente en los países federales respecto de los unitarios,
en qué medida los partidos políticos pueden estar más consolidados en los unitarios respecto de los federales. Pero el punto de fondo al final es que tengamos en la cabeza súper claro, cuando un país es federal, como Alemania, cuando un país es unitario, como Francia, y qué marca la diferencia entre unos y otros, y además, cuáles son los efectos adicionales de esto, de que un país tenga varios países pequeños metidos adentro, como Estados Unidos, como la Argentina, como México, y otros países sean más cohesionados en ese sentido, como Colombia, Ecuador o Perú. Gracias por haber asistido a este programa del Chef de la Política, federalismos versus unitarismos, comentarios, sugerencias, aquí las dejan y las vamos absolviendo. Y gracias, evidentemente, por supuesto, nuevamente a nuestros auspiciantes. Primicias, el periódico comprometido con el periodismo. Si quieres escuchar noticias de Ecuador y del mundo, objetivas, bien desarrolladas, bien investigadas, con análisis además, de gente que conoce del tema, www.primicias.com.es. Ese es un espacio clave para entender qué pasa en la política, en la economía, en la sociedad, en Ecuador y también en América Latina. Y también, por supuesto, a Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, comenten, critiquen, difundan el programa. Hagamos ciudadanía, eso nos falta. Hagamos ciudadanía, busquemos empoderarnos a través de mecanismos simples como estos. Y si tienes interés en seguir viendo este programa, también puedes ser parte de él, no solo mandando tus críticas y tus comentarios que son fundamentales, sino haciendo aportes al link que tienes acá abajo. Eso, nos vemos el próximo capítulo del Chef de la Política y espero sus comentarios. Gracias amigos, amigas por haber estado atentos a este capítulo del Chef de la Política. Estamos seguros que ahora sabemos diferenciar por qué un país es presidencialista y por qué es unitario. Síganos en nuestras redes sociales, les esperamos en el próximo capítulo. Gracias por su servicio y su atención.